Bienvenidos a mi canal de YouTube Aprende a Exportar con Carlos Enrile. Hoy el vídeo es distinto a los anteriores. Y es distinto porque mi amigo Alejandro me ha liado y me ha propuesto una idea que me parece original y muy interesante para vosotros. Me ha propuesto que elaboremos un pequeño noticiero sobre comercio exterior. Pequeño noticiero que tenemos la intención de que tenga una periodicidad mensual, pero que al ser este el primero, lo vamos a dedicar íntegramente al resumen de todas las noticias importantes que ha habido de comercio exterior a lo largo del año 2018. Alejandro, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Al revisar el año 2018 yo creo que hay varios asuntos que sobresalen sobre los demás. Uno, muy importante no solo para Europa, sino para todo el mundo, que es la situación del Brexit y la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Otro, el, por desgracia, frecuente asunto de las llamadas guerras comerciales o mal llamadas guerras comerciales. Otro en positivo, sin embargo, que es la aparición de nuevos mecanismos, de nuevos acuerdos de cooperación comercial en el mundo. Y por último, un tema de permanente actualidad como es el de China, especialmente relacionado con su macroproyecto, One Belt, One Road, la famosa nueva ruta de la seda. Yo creo que estos serían 4 asuntos que en unos minutos podríamos tratar de desarrollar. Bien, pues si quieres primero una buena noticia que podemos dar a la gente, que es, a pesar de todas las noticias que habéis visto, leído, escuchado a lo largo de 2018, al mundo le gusta el libre comercio. Vamos a ver cosas negativas a lo largo de esta pequeña intervención, pero ten en cuenta que en este 2018, entre otras cosas, se ha implementado el acuerdo CETA, el acuerdo tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, o se ha firmado el acuerdo también de libre comercio entre la Unión Europea y Japón, que si las cosas no cambian, entrará parcialmente en vigor el 1 de febrero. Parcialmente porque es necesario el referendo de los 20 y tantos Estados miembros, pero el 1 de febrero de 2019 una buena parte del paquete que comprende el Tratado de Libre Comercio Unión Europea con Japón entra en vigor. Por desgracia, no todos son buenas noticias, hay alguien que abandona un club, hablamos del Reino Unido con el famoso Brexit. Alejandro, ¿qué nos puedes contar del Brexit a lo largo del 2018? Yo creo que esto ha sido como una novela de suspense que aún no ha terminado. Sería muy difícil, sería una apuesta perdedora en este momento plantear claramente si hay una única salida a la situación del Brexit. Yo creo que el Reino Unido se ha visto enfrentado a una situación que tampoco se esperaba, que es una situación, digamos, surrealista. Personas partidarias como la primera ministra de una permanencia en el sistema de la Unión Europea, aprobando y negociando la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Personas contrarias defendiendo acuerdos con la Unión Europea. Con lo cual yo creo que lo que se plantea sobre todo es un panorama extremadamente abierto. Hay desde la posibilidad máxima, que es una salida dura al Brexit, lo cual colocaría al Reino Unido, desde mi punto de vista, al pie de algunos caballos, hasta salidas negociadas, incluso con las novedades muy recientes de la posibilidad, según los órganos jurisdiccionales europeos, de que el Reino Unido pudiera renunciar a su acuerdo previo de salida de la Unión Europea. Y luego una creciente sensación en el Reino Unido de la necesidad de un nuevo referéndum, lo cual podría dejar otra vez las fichas en la posición de salida. Las 3 alternativas fundamentales, por un lado, serían la salida dura, por otro lado, un marco de acuerdo similar a alguno de los existentes, por ejemplo, en el caso europeo con Noruega, y luego la tercera alternativa, que sería trabajar de acuerdo a las reglas y usos de la Organización Mundial del Comercio, con acuerdos parciales o globales que pudieran, digamos, permitirnos la continuidad. Pero yo creo que todo esto está muy condicionado, primero, por la situación de real globalización de la economía inglesa, es decir, un papel relevante dentro de su economía en todo lo que son relaciones con la Unión Europea, su papel como gran centro financiero dentro del marco europeo y las posibilidades de que eso se perdiera, y luego también con un hecho yo creo que también impredecible, pero que era, no se han encontrado con la acogida a nivel internacional que esperaban. Ni ha habido grandes pasos por parte de Estados Unidos en relación a una nueva posición con el Reino Unido, ni otra gran potencia económica como China se ha mostrado especialmente fervorosa con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con lo cual yo creo que el panorama se queda muy abierto con todas las posibilidades y yo tengo mucha confianza, mucha fe en la
capacidad política del Reino Unido de replantear o de regenerar sus políticas, con lo cual podemos ver cosas imaginativas. Y ahora algo que puede ser positivo o no, depende de quién hable de ello. China se está proyectando al mundo, no tanto de manera militar, como podría hacerlo en el Pacífico, sino de manera comercial, y China revive la famosa Ruta a la Seda. ¿Qué nos puedes contar sobre el proyecto Ruta a la Seda China, que recibe el nombre, ¿verdad?, de One Belt, One Road, una cinta de transportadora, una carretera? Yo creo que es un lanzamiento de un mensaje al mundo, de una redefinición del papel, especialmente el comercial y económico, por parte de China. China se va a convertir en muy pocos años en la primera potencia económica del mundo. Primera en tamaño. No es tan real porque aún la situación interna no permite decir que son realmente la primera potencia económica del mundo, sino que por su peso demográfico, más de 1.400 millones de personas, por su peso económico en exportaciones e importaciones, se convierte en el primer referente. Pero China tiene en este momento una posición delicada. Por un lado, para algunas potencias económicas como Estados Unidos se ha convertido en un enemigo estratégico, lo cual significa pues un vocabulario lleno de amenazas, de comportamientos, con anécdotas como la detención de una ejecutiva de Huawei en Canadá y demás. Por otro lado, una posición de China como firme defensora de las posiciones multilaterales, es decir, un mundo donde ya no puedan decidir uno o dos, sino un papel muy activo de todos los socios. Es decir, ya no solo hablamos de Estados Unidos o China o de Rusia, hablamos de la Unión Europea, hablamos de América Latina y demás. ¿Y qué plantean? Un caramelo muy interesante. Vamos a lanzar la mayor obra o el mayor proyecto económico y comercial del mundo, donde además mucha gente puede participar con una filosofía win-win. Queremos hacer un montón de infraestructuras, mejorar las comunicaciones, y ya no solo hablamos de un tema continental, es decir, una conexión entre China, Asia y Europa. Estamos hablando de una conexión supracontinental, porque en este proyecto quieren involucrar también a América Latina, África, a Oceanía, es decir, a todo el mundo que quiera y desee sumarse a este proyecto. Alejandro, y sin salir de Asia, otra cosa importante que creo que tenemos que comentar a nuestra audiencia es el acuerdo por parte de una serie de países, creo que 11 países, de lo que se llama el Acuerdo Transpacífico. ¿En qué consiste exactamente el Acuerdo Transpacífico? Bueno, el Acuerdo Transpacífico sigue siendo otro viejo sueño, que es crear una zona de libre comercio en lo que en perspectiva va a ser la mayor zona comercial y económica del mundo, que es toda la cuenca del Pacífico. Este acuerdo lo que pasa es que ha quedado frenado por la posición de Estados Unidos respecto a su ratificación y participación en el tratado. Pero en el fondo yo creo que es un asunto muy relevante para para todo el mundo. ¿Por qué? Porque supone que en una zona que crea en este momento entre el 50 y el 60% del crecimiento económico mundial, llegar a un acuerdo de libre comercio yo creo que es una cosa que objetivamente beneficiaría a todos los socios y a todos los demás países que nos podemos sentir vinculados a decisiones que permitan mejorar y organizar el proceso de libre comercio en el mundo. Y ahora creo que tocan las malas noticias, porque por desgracia en 2018 ha habido malas noticias relacionadas con el comercio exterior. Hablamos de las guerras o conflictos comerciales. Alejandro, enuméranos algunas. ¿Quién es el malo siempre o casi siempre, verdad? Yo creo que primero hay que quitarle un poco de dramatismo, porque si no al final también a veces lo que llamamos guerras comerciales son procesos de negociación. Como diría un viejo historiador militar, la guerra continúa por otros medios políticos, con lo cual también en muchas ocasiones lo que nos estamos encontrando son con negociaciones muy duras que se plantean en términos de guerra comercial. Yo creo que hay uno muy relevante, muy conocido y de permanente actualidad, que es el tema entre Estados Unidos de Norteamérica y la República Popular China. Hemos tenido otro que tiene aún fases de desarrollo desiguales, que ha sido Estados Unidos con la Unión Europea. Hemos tenido a Estados Unidos con sus socios del NAFTA, con lo cual, por desgracia, siempre Estados Unidos aparece en eso. Estados Unidos yo creo que quiere renegociar globalmente su posición en el mundo, se siente maltratado, cosa que además ha conseguido transmitir a una parte de la sociedad norteamericana, y lo que está haciendo es negociar en base a órdagos, es decir, poniendo encima de la mesa pues toda su capacidad política, cultural, económica y en ocasiones militar. Las guerras comerciales, ¿qué
problema o qué situación nos plantean a los que trabajamos en el mundo del comercio exterior? Que normalmente vienen acompañadas de medidas que suponen en el fondo la aparición de nuevas barreras. Si los productores de aceituna españoles, que no tienen nada que ver con la situación entre Estados Unidos y la Unión Europea, se ven perjudicados en sus exportaciones, si mañana productores de carne o de acero o de aluminio se ven perjudicados, claramente las llamadas guerras comerciales tienen efectos colaterales que afectan a buena parte de los sectores económicos. Y sobre todo, desde mi punto de vista, un problema principal. Generan inquietud porque nadie sabe cuál puede ser el siguiente sector o país en verse mezclado. Yo creo que ahora mismo está todo el mundo volviendo a las mesas oficiales de negociación y está habiendo una reducción o una bajada del nivel, por lo menos del nivel sonoro de estas guerras comerciales. Pero no cabe duda que el replanteamiento que es vamos a romper las reglas comerciales es un planteamiento que a priori para la mayor parte de países es un elemento negativo. No todo el mundo tiene poder o capacidad de negociación para plantearse procesos de negociación vinculados a las guerras comerciales. Con lo cual, yo creo que hay que fundamentalmente desarrollar las buenas noticias y esperar que con procesos de negociación delicados, muy sutiles, pero que se están llevando a cabo en estos momentos, digamos, dejemos de escuchar esa canción o estas canciones durante el próximo año 19. Por lo menos ese es mi deseo de fin de año. Y ya terminamos con un regalo para vosotros. El regalo, ahora lo vamos a explicar funcionando online, es una base de datos de la Organización Mundial de Comercio, muy sencilla, donde aparece un mapa del mundo de los países del mundo. Y ahí simplemente pincháis en el país y os aparecen iluminados los países con los cuales ese país tiene acuerdo. En un rato os lo enseñamos. Y por nuestra parte, invitaros a que el mes que viene, es decir, a finales de enero, principios de febrero de 2019, os volváis a unir a nosotros para conocer las últimas novedades de comercio exterior. Que esperamos que sean buenas noticias fundamentalmente. Efectivamente, pues un saludo a todos y os vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz año! Adiós.